Jujutsu Kaisen. Naoya Sennin quiere vivir. Capítulo 1. Kioto. El clan Sennin. El joven estaba de pie frente al espejo sin decir una palabra. Debajo de su desordenado cabello corto y rubio había un rostro de facciones profundas y frías. No había nada de la habitual suavidad o moderación oriental en sus rasgos. Sus ojos y cejas llevaban una arrogancia innata y un rastro de malicia. Arrogante. Cruel. Altivo. Este era Naoya Sennin. Como el próximo líder designado del clan Sennin, una de las tres grandes familias, había mostrado un talento de nivel genio desde sus días de estudiante. A los 27 años, ya había alcanzado el rango de hechicero de grado especial 1, un prodigio favorecido por el cielo que se encontraba en la cima del mundo del Jujutsu. También era el tipo de villano que hacía que incontables personas rechinaran los dientes de odio, podrido hasta la médula, sin el más mínimo espacio para la redención. Y aún así, en este momento, dentro de este hombre que siempre había hecho lo que quería y cometido toda clase de maldades, alguien más había tomado silenciosamente su lugar. No puedo creer que me haya transmigrado a Jujutsu Kaisen, y encima me convertí en el tipo de sujeto al que el elenco principal puede patear hasta la muerte casualmente. El nuevo Naoya Sennin frunció el ceño y observó fijamente al sombrío y noble chico guapo en el espejo. Antes de transmigrar, Jujutsu Kaisen había sido uno de los mangas más comentados de internet. Había seguido la trama lo suficiente como para considerarse un fanático acérrimo, así que por supuesto sabía perfectamente qué clase de persona era Naoya Sennin. Como villano del arco intermedio del juego de exterminio en Jujutsu Kaisen, Naoya Sennin había alcanzado el nivel de un hechicero de grado especial 1, pero su desempeño real en combate era una completa basura. Desde el momento en que apareció, existió puramente como un escalón, básicamente turnándose para servir de apoyo a todo el lado protagonista. Y no era solo su fuerza lo que decepcionaba. Su moral y personalidad tampoco tenían absolutamente nada rescatable. Cruel, despiadado, arrogante, engreído, inescrupuloso, abusivo con su prima menor, intensamente misógino. Esas cosas todavía estaban, más o menos, dentro del rango tolerable para un villano. Lo que realmente hacía que todos los espectadores perdieran la cabeza era que Naoya Sennin claramente poseía una técnica de primer nivel como la hechicería de proyección, y aún así no tenía absolutamente nada de la presión o amenaza que un villano debería tener, terminando pateado hasta la muerte en el acto como un perro callejero al borde del camino. La hechicería de proyección podía dividir un solo segundo en 24 fotogramas, y dentro de esos 24 fotogramas, el usuario podía establecer libremente sus movimientos siempre y cuando no violaran las leyes de la física. En otras palabras, si establecías que en un fotograma podías hacer un salto de longitud de 2 metros desde parado, entonces en un solo segundo podrías completar ese salto a través de los 24 fotogramas, lo que significaba que podrías recorrer instantáneamente casi 50 metros. Una habilidad de primer nivel relacionada con el tiempo y el espacio, y Naoya Sennin la usaba únicamente para lanzar puñetazos. El transmigrado se había enfurecido tanto que comenzó a insultar a Naoya Sennin en la sección de comentarios. Si no sabes cómo usarla, entonces no la uses. Deja de darle asco a la gente con esta estupidez. Si yo estuviera controlándolo, demonios, incluso usar la hechicería de proyección para agarrar entre piernas sería mejor que golpear gente como si estuvieras rascándoles una picazón. Lo que jamás podría haber imaginado era esto. Realmente había transmigrado. Y realmente se había convertido en Naoya Sennin. El transmigrado estaba completamente perdiendo la cabeza. No puede ser. ¿En serio iba a convertirse en el Kato Taka del mundo del Jujutsu, usando la velocidad divina de la hechicería de proyección para agarrar entre piernas y dejar inválida a la gente? Si era una mujer, bien. Podría apretar los dientes y hacerlo. ¿Pero qué pasaba con los hombres? ¿Sukuna siquiera tiene pene? ¿Tendría que echar una mano durante la batalla final y ayudar a guiarlo o qué? Mierda. Casi quiero suicidarme ahora mismo solo para que tú, bastardo, te arrepientas por el resto de tu vida. Naoya Sennin fulminó con la mirada su reflejo, pero la expresión en el espejo permaneció tan calmada y distante como siempre, aún cargando el mismo desprecio habitual hacia todos los demás. Y la maldición que originalmente había querido escupir salió en otra forma, murmurada con una voz despreocupada y un auténtico dialecto de Kioto. Es tan aburrido que podría ahorcarme. Sí. Y aún más desafortunadamente. Su sistema era igual de inútil, salido directamente del mismo linaje de novelas web baratas. Discurso fallido. Tu discurso viola el perfil de personaje de Naoya Sennin.
Para evitar que la voluntad del cielo corrija las cosas, el sistema lo ha modificado en líneas que encajan con el perfil del personaje. Sí, niños. Sigo siendo perseguido por la misma maldita estupidez de armadura argumental, y ahora este mundo también tiene su propia maldita voluntad del cielo. Si quería escapar de la erosión de la voluntad del cielo, tenía que interpretar a este absolutamente despreciable archienemigo estrictamente dentro de su personaje. De lo contrario, el alma del dueño original recuperaría el cuerpo, y el alma del transmigrado sería completamente borrada. Joven noble hermoso rango oro. Como el próximo líder del clan Zenin, una de las tres grandes familias, tu personalidad puede estar completamente podrida, pero posees un rostro excepcionalmente hermoso, junto con un aura noble que prácticamente se desborda de ti. Efecto. El carisma aumenta enormemente. La favorabilidad de la facción nobleza se incrementa. Macho Sigma rango oro. Odias a las mujeres, especialmente a esas chicas despistadas que piensan demasiado bien de sí mismas. Nunca caerás en la trampa de una mujer. Tu ropa y peinado deben permanecer ordenados e impecables. Con solo ver un comportamiento feo y vulgar es suficiente para despertar desprecio y disgusto desde lo más profundo de tu corazón. Efecto. La precisión de tus técnicas malditas aumenta enormemente. Tus movimientos de lanzamiento se vuelven extremadamente difíciles de interrumpir. Tu favorabilidad hacia cualquier mujer cae drásticamente. Villano condenado rango prismático. Los genios son solitarios y arrogantes. No puedes tolerar a los tontos, mujeres o idiotas ni un poco. Tu adoración por el talento por encima de todo se desborda como una arrogancia extrema, y también te condena a encontrar la muerte destinada de un villano. Efecto. Tu alineación queda bloqueada en caótico malvado. Tu resistencia mental alcanza un nivel incomparable. Ninguna forma de coerción moral puede influir en tus acciones. Una mirada casual al panel de estado bastaba para mostrar que la configuración de personaje de Naoya Zenin era absurdamente lujosa. Incluso los rasgos basados únicamente en la personalidad podían mejorar sus técnicas malditas y darle un aumento considerable de poder. Y esas aflicciones mentales casi paranoicas también se habían transferido al Naoya Zenin transmigrado. Con apenas el más mínimo descuido, Naoya Zenin ya había, casi por instinto, colocado el pendiente. Ese era obviamente el estilo que más había odiado antes de transmigrar. Siempre le había parecido demasiado llamativo, prácticamente algo que usaría un delincuente callejero. Pero ahora, en el espejo, Naoya Zenin realmente sentía que ese pendiente negro se veía sexy y elegante. No como un delincuente callejero. Como un joven maestro malvado. Si no fuera por el cabello rubio, la apariencia característica de un protagonista Netori, habría pensado, demonios, este básicamente soy yo. Un desafío de no reírse. Interesante. Joven maestro Naoya, la reunión está por comenzar. El sirviente afuera golpeó la puerta, con la voz llena de humildad y nerviosismo. Era fácil imaginar cuánta presión psicológica soportaba este tímido sirviente al tener que apresurar a Naoya Zenin. Entendido. Naoya Zenin acomodó el aori sobre sus hombros, luego lanzó una última mirada al elegante y perversamente encantador hombre rubio del espejo. Aunque internamente no pudo evitar murmurar. Solo espera. Algún día voy a golpearte hasta quitarte ese presumido acento de Kioto y convertirlo en un perfecto japonés estándar. Capítulo 2. Toda mi vida ha sido como caminar sobre hielo delgado. Buenos días, joven maestro Naoya. En el momento en que Naoya Zenin salió de su habitación, el sirviente que había tocado la puerta inmediatamente se inclinó en un perfecto ángulo de 90 grados y, con una gran sonrisa, le ofreció una pila de documentos. Ya he organizado los avisos emitidos por la sede central. Por favor, revíselos, joven maestro. Era un hombre de mediana edad. Su voz estaba tensa por los nervios, y el sudor seguía cayendo de su frente hacia el suelo de madera. Estar a solas con Naoya Zenin claramente era suficiente para ejercer una enorme presión psicológica sobre él. Naoya Zenin levantó la mirada y le echó un breve vistazo. Solo recordaba vagamente que este tipo parecía ser uno de los guardias del clan Zenin responsables de la seguridad de la mansión. En la historia principal, no había sido más que un extra de fondo, un NPC completamente irrelevante. ¿Cómo se llamaba otra vez? ¿Eres de la familia principal? ¿Cómo te llamas? Naoya Zenin aceptó los documentos con elegancia practicada y preguntó casualmente mientras los revisaba. ¿Sí? Ese sí. Mi nombre es Oda. Soy de la familia principal, pero no heredé ninguna técnica.
Gracias a la gran generosidad del líder del clan, apenas pude unirme a la unidad Kukuru y trabajar allí. Oda parecía estar a punto de llorar. El clan Zenin vivía bajo la regla de que la fuerza lo era todo. Incluso los miembros de la familia principal no tenían posición alguna dentro de esta exaltada familia de las tres grandes casas si nacían sin heredar una técnica de sus predecesores. Incluso Oji Zenin, el hermano menor del actual líder del clan, tenía una hija, Maki Zenin, que no heredó ninguna técnica. Aún así, sufrió humillaciones dentro del clan Zenin hasta que finalmente se marchó a Tokio para abrirse camino por su cuenta. Y aún así, él había trabajado al lado del joven maestro Naoya desde la infancia. No estaba pidiendo ascender al cielo junto con el perro de la familia, pero este futuro líder del clan ni siquiera recordaba su nombre. Tal como pensaba. En el clan Zenin, no heredar una técnica era el pecado original. Ignorando la desesperación de Oda, Naoya Zenin se concentró en los documentos. Habían sido emitidos por la sede central. La sede central era la autoridad suprema que gobernaba y controlaba a los hechiceros Jujutsu. Era una estructura de poder reconocida conjuntamente por las tres grandes familias, una capaz de saltarse cualquier proceso normal y emitir órdenes directamente a todos los hechiceros. Si un hechicero Jujutsu desobedecía a la sede central o rechazaba sus órdenes, ésta incluso podía emitir una sentencia de muerte en el acto y hacer que otros hechiceros unieran fuerzas para ejecutarlo. El archivo de la sede central estaba titulado Desfile Nocturno de los 100 Demonios. Anunciaba que una masiva estampida de espíritus malditos había ocurrido en Shinjuku, Tokio. El usuario de maldiciones Suguru Geto había orquestado el incidente para apoderarse del espíritu maldito de grado especial Rika Orimoto, pero finalmente fue derrotado de frente por Yuta Okotsu, un estudiante de primer año de la Escuela Técnica de Hechicería. Después de eso, el hechicero de grado especial Satoru Gojo se encargó de limpiar la situación y mató a Suguru Geto en el acto. Después de leer el informe, Naoya Zenin frunció el ceño inmediatamente. La buena noticia era que había transmigrado al prólogo de Jujutsu Kaisen, un año antes del inicio de la historia principal, así que no necesitaba preocuparse porque el clan Zenin fuera exterminado al siguiente segundo. La mala noticia era que estar un año antes no le ayudaba en absoluto. Seguía siendo un villano completamente alejado del grupo protagonista. Peor aún, la muerte de Suguru Geto significaba que su cadáver estaba destinado a ser tomado por Kenjaku. Eso también significaba que este supervillano obtendría manipulación de espíritus malditos, lo que conduciría al inicio del juego de exterminio y, finalmente, a la resurrección de Ryomen Sukuna. Claramente, este no era un buen comienzo. Si tan solo hubiera transmigrado cuando Naoya Zenin todavía era un niño, al menos podría haber asegurado a Toji Zenin como una carta bajo la manga. Como mínimo, habría tenido un guardaespaldas invencible a su lado. Mejor eso que Oda, este inútil hombre de mediana edad. Está muy bien organizado. Naoya Zenin lanzó un cumplido casual. Ni siquiera estaba siendo educado por compromiso. Oda realmente había hecho un trabajo cuidadoso. Había resumido un incidente ocurrido tan lejos, en Tokio, de manera tan clara que incluso Naoya, un transmigrado que ya conocía la trama, no podía encontrar nada que criticar. Con razón los villanos siempre tenían unos cuantos subordinados leales a su alrededor. Ser el jefe realmente se sentía bastante bien. Y aún así, ese simple elogio casi asustó a Oda hasta hacerle perder la cordura. ¿Ese arrogante Naoya Zenin realmente lo había elogiado? Desde que era joven, este genio hechicero siempre lo había ignorado fríamente o se había burlado de él con sarcasmo. Nunca le había dicho una sola palabra amable. Después de todo, él solo era un sirviente de mediana edad que seguía haciendo trabajos menores en la unidad Kukuru, mientras que Naoya Zenin ya había entrado en el reino supremo de los hechiceros de grado especial 1. Ya fuera en estatus o en fuerza, ambos eran seres que ni siquiera podían mencionarse en la misma frase. ¿Podría estar cavando una enorme trampa y esperando a que yo caiga en ella? No existe el almuerzo gratis en este mundo. Por favor no, joven maestro Naoya. No quiero convertirme en un miembro desechable de un escuadrón suicida. Solo porque el clan Zenin pagaba generosamente era que seguir detrás de usted venía con un salario tan alto. Si realmente tuviera alguna habilidad, ¿quién demonios querría ser su sirviente? Interrogación de cierre. Naoya Zenin miró al sirviente, cuyo rostro se había puesto pálido en un instante, y por un momento no pudo entender nada. Ese cumplido de hace un momento realmente le había revuelto un poco el estómago, pero había sido una evaluación perfectamente razonable, ni remotamente suficiente para romper el personaje. Así que incluso con la personalidad altiva y arrogante de Naoya Zenin, el sistema seguía considerándolo aceptable.
Naoya Sennin, por otro lado, estaba de bastante buen humor. Lo importante era que el control se había acercado un paso más a él. El transmigrado entendía esto muy claramente. El alma orgullosa y dominante del dueño original ya estaba acabada, y ahora, tomando prestado su cuerpo, él estaba recuperando poco a poco el control del cuerpo y destino de este personaje para sí mismo. Este pequeño Naoya Sennin. Trabajo fácil. Pero muy pronto, el joven heredero noble frunció el ceño y se llenó de una violenta oleada de escalofríos. Porque notó una tenue marca húmeda en la esquina del documento. Eso era sudor. Sin duda, había venido de las manos de este hombre de mediana edad, que sudaba sin parar debido a los nervios. Una oleada de disgusto surgió incontrolablemente dentro de Naoya Sennin. El sudor secretado de las palmas de alguien tocando papel se sentía como contaminación, una especie de suciedad imperdonable. Esa sensación de suciedad lo hacía sentir extremadamente incómodo, tanto que casi no logró evitar maldecir en el acto. Pero se contuvo. Naoya Sennin sabía que era el macho Sigma entrando en acción. Aún así, tenía que encontrar la manera de superarlo. Suspiró. Parece que realmente necesitaba conseguir una criada bonita. El sudor de las palmas de una chica bonita debía oler bien, así que quizá entonces su obsesión por la limpieza no tendría nada de qué quejarse. Aunque, considerando que el dueño original era el tipo de sujeto que terminó asesinado por el cuchillo de cocina de una chica bonita, probablemente era mejor abandonar esa idea de inmediato. Con eso en mente, Naoya Sennin se dirigió a la sala de reuniones del clan Sennin. En el momento en que entró al patio, el sirviente Oda inmediatamente levantó un paraguas negro sobre él, protegiéndolo de la fría lluvia de Kioto. Claramente, esta reunión no era solo una junta del clan Sennin. Había reunido a innumerables figuras prominentes del mundo Jujutsu de Kioto. Después de todo, un incidente tan grande había ocurrido en Tokio, algo lo suficientemente serio como para sacudir todo el mundo del Jujutsu. Como guardiana de las antiguas tradiciones del Jujutsu, Kyoto no podía permitirse quedarse de brazos cruzados. Tenía que idear una respuesta. Envuelto en un ori negro de mangas anchas, el joven noble llevaba una expresión vacía mientras sus afilados ojos rasgados recorrían a la bulliciosa multitud. En el instante en que apareció, el ruido alrededor se congeló. Los hechiceros de Kyoto instintivamente se apartaron para abrirle un camino, incluso conteniendo inconscientemente la respiración. Eso era miedo hacia los fuertes. El transmigrado entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba la reverencia y el miedo que lo rodeaban, y por un momento le resultó difícil calmar sus emociones. Realmente había transmigrado a Jujutsu Kaisen. Podría haber sido un año antes, pero la historia estaba a punto de comenzar de verdad. De ahora en adelante, cada paso sería como caminar sobre hielo delgado. ¿Realmente podría llegar sano y salvo al otro lado? Joven maestro Naoya, la reunión está por comenzar. Un sirviente se inclinó respetuosamente y le recordó. Guíame. Sin revelar una sola grieta o debilidad, Naoya Sennin mantuvo el rostro frío y caminó hacia la sala de reuniones. Capítulo 3. Ya que todos están aquí, comencemos la reunión. Naobito Sennin, el actual líder del clan Sennin, habló con palabras arrastradas por la embriaguez mientras bebía de su cantimplora. El enfoque de esta reunión era simple. Determinar exactamente qué clase de reorganización sufriría el mundo del Jujutsu después del incidente del desfile nocturno de los 100 demonios. Hay una cosa que está fuera de toda duda. El líder del clan Kamo, una de las tres grandes familias, habló con voz baja. Con su gurú Geto muerto, Satoru Gojo ha limpiado completamente su nombre de toda sospecha. Las acusaciones que el mundo del Jujutsu tenía previamente contra él ya no parecen sostenerse. Satoru Gojo y su gurú Geto alguna vez fueron compañeros de clase en la escuela técnica de hechicería. Incluso en sus días de estudiantes, eran aclamados como el dúo más fuerte, y ambos también eran reconocidos como parte de los 4 hechiceros Jujutsu de grado especial del mundo del Jujutsu. Pero con la traición de su gurú Geto, aquella asociación dorada se desmoronó. La sede central alguna vez ordenó a Satoru Gojo matar a su gurú Geto, pero ante los ojos de todos, lo dejó ir debido al apego persistente hacia su antiguo vínculo. Ese incidente siempre había permanecido como una espina clavada en el costado de los altos mandos del Jujutsu. Una espina imposible de arrancar. El propio Satoru Gojo era el hechicero Jujutsu más fuerte de la era moderna, el hijo elegido del clan Rojo, el primero en cientos de años en poseer tanto los 6 ojos como la técnica ilimitada. Su nacimiento por sí solo rompió directamente el equilibrio entre las tres grandes familias. El clan Gojo se elevó hasta la cima, aplastando al clan Sennin y pisoteando al clan Kamo bajo sus pies. Su gloria solo podía describirse como cegadora.
Pero ese tipo de ascenso solo había sido posible mientras Satoru Gojo permaneciera bajo el control de los altos mandos del Jujutsu. Los altos mandos preferían tener un perro obediente antes que un genio como Satoru Gojo, alguien lo bastante poderoso como para remodelar todo el mundo del Jujutsu. Por eso, en los últimos años, el mundo del Jujutsu lo había mantenido bajo vigilancia constante, aterrorizado de que pudiera seguir el mismo camino de su gurú Geto y convertirse en un traidor. Pero con la muerte de su gurú Geto, esas preocupaciones habían disminuido, al menos por el momento. Satoru Gojo realmente había sido incontrolable en su juventud, pero a medida que creció, poco a poco llegó a comprender su lugar. Ahora estaba dispuesto a convertirse obedientemente en un perro en manos de los altos mandos del Jujutsu, haciendo por ellos el trabajo sucio y agotador. Pero ese resultado claramente era una mala noticia para el clan Zenin y el clan Kamo. Nadie quería ver al clan Gojo mantenerse solo por encima del resto. Mientras más obediente fuera Satoru Gojo hacia los altos mandos del Jujutsu, más recursos obtendría el clan Gojo. Si esto continuaba, entonces las tres grandes familias no serían más que un nombre, existiendo solo de título y desapareciendo pronto por completo. Escuché que Satoru Gojo tuvo una gran pelea con los altos mandos del Jujutsu para proteger a Yuta Okkotsu. Shinichi Zenin acarició su barbilla mientras hablaba. Yuta Okkotsu alguna vez fue condenado secretamente a muerte por la sede central, pero Satoru Gojo insistió tercamente en protegerlo. Incluso lanzó públicamente duras palabras contra los altos mandos del Jujutsu, diciendo que de principio a fin se pondría del lado de Yuta Okkotsu. HMPH. Como maestro, Satoru Gojo realmente es algo especial. Ridículo. Oji Zenin se arrodilló sobre el tatami y soltó un frío resoplido. Ya investigué el trasfondo de Yuta Okkotsu. En Tokio dicen que fue nombrado hechicero Jujutsu de grado especial a tan corta edad porque poseía al espíritu maldito de grado especial Rika Orimoto. Pero ¿cómo podría una afirmación así obtener jamás la aprobación de Kyoto? Tal como esperaba, después de que mi red de inteligencia investigó, resultó que Yuta Okkotsu y Satoru Gojo son parientes lejanos. Proviene de una rama sanguínea del clan Gojo. Esa pieza de información secreta hizo que toda la sala se quedara rígida instantáneamente. Porque tocaba algo que todos los hechiceros Jujutsu de Kyoto presentes resentían profundamente. La selección de los hechiceros Jujutsu de grado especial. Antes de la aparición de Yuta Okkotsu, los tres hechiceros Jujutsu de grado especial reconocidos públicamente en el mundo del Jujutsu eran Satoru Gojo, Suguru Geto y Yuki Tsukumo. No hacía falta decir mucho sobre Satoru Gojo. Como el hijo elegido del clan Gojo, poseedor de los 6 ojos y la técnica ilimitada, su título como el más fuerte de la era moderna hacía que su estatus como hechicero Jujutsu de grado especial estuviera completamente justificado. Su gurú Geto provenía de un entorno ordinario, con ambos padres siendo personas normales. Pero debido a manipulación de espíritus malditos, una técnica tan rara que quizá no apareciera ni una vez en 1000 años, provocó un avance revolucionario en la manera en que el mundo del Jujutsu lidiaba con los espíritus malditos. Así que su reconocimiento como hechicero Jujutsu de grado especial era tanto sorprendente como perfectamente razonable. Como el recipiente de plasma estelar más fuerte de la historia, y con su fama establecida desde hacía mucho tiempo, además de sus estrechos vínculos con Kyoto, naturalmente no existía objeción alguna hacia Yuki Tsukumo como hechicera Jujutsu de grado especial. Pero Yuta Okkotsu simplemente apareció de la nada. De principio a fin, todo esto apestaba a la arrogancia dominante de Tokio. Kyoto ya estaba profundamente disgustado por la mera existencia de este hechicero Jujutsu de grado especial, y ahora que se reveló que era un pariente lejano de Satoru Gojo, era difícil no sospechar que el clan Gojo estaba moviendo los hilos detrás de escena. Después de todo, aunque también eran una de las tres grandes familias, ni un solo miembro del clan Zenin o del clan Kamo había sido elegido como hechicero Jujutsu de grado especial. Se suponía que eso significaba que sus técnicas heredadas eran inferiores a las del clan Gojo. Tenemos que unir fuerzas y presionar a la sede central para impedir que el clan Gojo siga creciendo aún más. Oji Zenin lo dijo con frialdad. Satoru Gojo debe ser responsabilizado por el desfile nocturno de los 100 demonios. Que haya matado personalmente a su gurú Geto no lo libra de sospechas. Satoru Gojo debe abandonar todos sus cargos en la escuela técnica de hechicería, y también debe ser encarcelado. Yo digo que Satoru Gojo debería ser despojado de los 6 ojos. Ahora que su gurú Geto está muerto, ya no quedan amenazas en el mundo del Jujutsu. Un riesgo oculto peligroso como Satoru Gojo debe ser eliminado. Escuchando el interminable torrente de protestas a su alrededor, Naoya Zenin quedó prácticamente atónito. ¡Santa mierda!
¿Esto realmente era una de las partes más clásicas de Jujutsu Kaisen? La clásica jugada de amontonar presión sobre el tipo más fuerte de tu propio bando. El hombre acababa de matar dolorosamente a su mejor amigo, y ahora esta manada de perros salvajes quería chantajearlo moralmente de esta manera. El mundo del Jujutsu realmente estaba podrido hasta la médula. Naoya, ¿qué piensas tú? Naobito Sennin no prestó atención al alboroto que lo rodeaba. El anciano simplemente siguió bebiendo como de costumbre, pero su mirada perezosa se desplazó hacia su hijo, quien no había dicho una sola palabra. Su padre sabía que a Naoya nunca le había importado mucho toda esta basura del mundo del Jujutsu, pero considerando la habitual personalidad insoportable de Naoya Sennin, el hecho de que hubiera permanecido en silencio durante tanto tiempo realmente era extraño. Naoya, ¿tienes alguna objeción a la propuesta de tu tío? Oji Sennin también frunció el ceño y giró la mirada hacia Naoya Sennin. Después de todo, Naoya Sennin era el próximo heredero del clan Sennin. Su personalidad podía estar podrida hasta la médula, pero si seguía sentado allí en silencio, entonces toda esta reunión habría sido inútil. Bajo la mirada de todos, el transmigrado no sintió más que una profunda impotencia. Por supuesto que tenía opiniones. Todavía planeaba aferrarse al muslo de Satoru Gojo. Si este grupo de alimañas seguía arruinándolo todo, ¿acaso no terminaría esperando la muerte junto con el clan Sennin? Ahora que el líder del clan lo había llamado directamente, aunque no quisiera causar problemas, el transmigrado solo pudo dejar escapar un suspiro. Pero no importaba cuán insatisfecho estuviera, eso no ayudaría en este momento. El ambiente en la sala ya estaba establecido. Si hablaba en contra de ellos ahora, solo empeoraría las cosas. Lo mejor que podía hacer era quedarse callado y fingir estar muerto. Era mejor tomar un enfoque más suave, hacerse el muerto y arreglar las cosas de alguna manera. Tío, ¿me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? Capítulo 4. En un instante, una aterradora intención asesina se clavó hacia él como la punta de una aguja. Oji Sennin tembló de rabia, con las venas de su frente hinchándose incontrolablemente. Como uno de los contendientes más fuertes para la anterior posición de líder del clan, tío nominal de Naoya Sennin y un hechicero de grado especial 1 que había heredado la técnica hereditaria ortodoxa más antigua del clan Sennin, coraje ardiente, Oji Sennin era sobresaliente incluso bajo los estándares de todo el mundo del Jujutsu. Si Naobito Sennin era la luz del clan, entonces Oji Sennin era su sombra. Y aún así, en un momento como este, alguien realmente se había atrevido a provocarlo y humillarlo tan descaradamente en público. Shin. Con un movimiento de su mano, la katana en la cintura de Oji Sennin salió de su funda. Al instante siguiente, apareció frente a Naoya Sennin y sostuvo la espada firmemente contra su cuello. Una intención asesina negra como la tinta ardía en esos ojos afilados. Naoya, si tu tío quisiera matarte ahora mismo, ni siquiera tomaría un segundo. Oji Sennin no estaba exagerando. Solo necesitaba presionar el filo un poco más, y la orgullosa cabeza de Naoya Sennin caería al suelo al instante. Incluso un segundo ya era demasiado tiempo. El transmigrado ya podía sentirlo. Esa sensación helada arrastrándose sobre su piel, trayendo consigo la inconfundible realidad de la muerte. Había cometido un error antes. Naoya Sennin jamás mostraría debilidad. Incluso si la otra parte era su tío, Oji Sennin, no le daría ni una pizca de respeto. Así que su respuesta había fallado la comprobación y fue reescrita a la fuerza por el sistema en algo más apropiado para este jefe villano. Después de todo, si no tuviera esta actitud indomable, ¿cómo podría Naoya Sennin terminar convertido en memes de muerte por internet millones de veces incluso después de morir? El transmigrado ahora entendía su situación aún más claramente. Un movimiento equivocado, una frase equivocada, y podría morir sin sentido alguno. Ese era el final inevitable de un villano. Vamos, hombre. ¿Por qué las conversaciones no podían funcionar como un juego y simplemente mostrarme 3 opciones de diálogo? De verdad voy a desmayarme aquí. A estas alturas, Naoya Sennin ya no se estaba quejando. En cambio, su mente se había vuelto cada vez más calmada. No, no calma. Lo que había emergido en su lugar era una racionalidad extremadamente fría. La presión de estar al borde de la muerte no le provocó pánico a Naoya Sennin, sino una indiferencia desapegada. Era como si fuera un jugador fuera de la pantalla, observando la situación actual desde una perspectiva en tercera persona y pensando en la solución óptima. Su mayor ventaja ahora mismo era su comprensión de la trama de Jujutsu Kaisen. Y su conocimiento de cuán miserable y grotescamente moriría Naoya Sennin. Oji Sennin parecía querer matarlo ahora mismo, pero en la historia original, más o menos estaban del mismo lado.
Como mínimo, según la trama original, Naoya Sennin no debía morir a manos de Oji Sennin. Era solo que este viejo era extremadamente anticuado y siempre se había preocupado muchísimo por las apariencias. En circunstancias normales, habría ignorado unos cuantos comentarios sarcásticos de Naoya Sennin. Pero esta reunión estaba asistida por grandes figuras del mundo Jujutsu de Kioto. Si Naoya lo humillaba públicamente aquí, a Oji Sennin le sería difícil volver a mostrar su rostro después. En pocas palabras, Oji Sennin era un viejo bastardo terco que respondía a la suavidad, no a la fuerza. Eso significaba que la solución para la situación actual ya era obvia. Adelante y córtame, si tío realmente quiere matarme. Incluso al borde de la muerte, Naoya Sennin seguía incitando arrogantemente su propia desaparición. ¿Qué? Las pupilas de Oji Sennin se contrajeron violentamente, sus ojos reflejando la ligera curva en la comisura de los labios del apuesto hombre rubio. Incluso con una katana presionada contra su garganta todavía podía sonreír. Su sobrino nunca había sido este tipo de persona. Oji Sennin había visto crecer a Naoya Sennin desde la infancia. Como el hijo menor nacido tardíamente de Naobito Sennin, y alguien que había heredado la misma hechicería de proyección que su padre, el genio Naoya Sennin había crecido mimado y consentido por todos. Esa indulgencia lo había moldeado en un hombre arrogante y egocéntrico. Era una flor criada dentro de un invernadero, un hijo favorecido por el cielo que apenas había conocido las tormentas sangrientas del mundo del Jujutsu. Por eso Oji Sennin sabía perfectamente que, en el fondo, este sobrino suyo en realidad era un cobarde débil que nunca había enfrentado demasiadas dificultades reales. Si alguna vez realmente se encontraba con peligro, debería mostrar miedo y pánico. Entonces, ¿cómo podía estar sonriendo arrogantemente en un momento como este? Ya había visto a través del hecho de que Oji Sennin no se atrevería realmente a hacerlo. Tío, como tu propio sobrino, en realidad estoy preocupado por tu seguridad. La actitud de Naoya Sennin no vaciló ni un poco. Si acaso, inclinó la cabeza aún más hacia atrás, acercando su garganta todavía más a la hoja y dejando que el filo cortara su piel, mientras la sangre corría lentamente. Creo que si Satoru realmente fuera empujado completamente hacia la rebelión, entonces el primero en morir sería mi inútil tío, ¿no es así? Esto definitivamente no era como Naoya Sennin debería actuar. Ese joven noble arrogante, maleducado y egocéntrico realmente estaba hablándole a su tío con un tono de preocupación. ¿No se suponía que era el que más temía perder prestigio, el que más temía ser humillado? ¿Cómo podía posiblemente mostrar una expresión como esta frente a todos, como si ya hubiera dejado de lado la vida y la muerte? Naoya, ¿tú, qué exactamente estás intentando hacer? ¿Qué demonios estás diciendo? Tío ya ni siquiera puede sostener su espada con firmeza. Naoya Sennin no respondió la pregunta de Oji Sennin. Simplemente se hurgó la oreja con el dedo meñique y lo dijo con indiferencia. Oji Sennin bajó abruptamente la cabeza para mirar. En algún momento, la espada que había sostenido tensamente se había deslizado ligeramente, alejándose del cuello de Naoya Sennin. Esa frase simple y ordinaria había sido como una aguja, perforando cruelmente toda la autoridad de Oji Sennin. Nunca antes había visto a Naoya Sennin así. Oji Sennin observó fijamente a su sobrino, con cautela todavía persistiendo en sus ojos, pero incapaz de ocultar un destello de algo que se negaba a admitir. Su rostro y voz no habían cambiado en absoluto, y aún así el anciano sentía vagamente algo indescriptible. Miedo. Era como si todo sobre él hubiera sido completamente visto, como un canario criado en una jaula, con incluso el valor para batir sus alas y escapar drenándose lentamente. Naoya, dinos qué estás pensando. Naobito Sennin siguió bebiendo profundamente. Era como si no hubiera visto en absoluto aquella cálida escenita de afecto entre tío y sobrino de hace un momento, y simplemente continuara bebiendo por su cuenta. Padre, mi pensamiento es simple. Naoya Sennin tomó la toalla entregada por un sirviente y limpió ligeramente las gotas de sangre de su cuello, mientras aquella sonrisa frívola volvía a curvar la comisura de sus labios. El clan Rojo y el clan Sennin siempre han sido enemigos hereditarios. Si seguimos presionando a los altos mandos del Jujutsu, probablemente solo terminará volviéndose en nuestra contra. En aquel entonces, Toji apuñaló a Satoru Gojo e interrumpió la asimilación del recipiente de plasma estelar con Tengen. Satoru todavía no ha saldado esa cuenta con nosotros. En el momento en que Naoya Sennin mencionó aquel viejo incidente, incluso Naobito Sennin, que había estado concentrado en beber todo el tiempo, se detuvo. El anciano limpió el licor de la comisura de su boca y habló con voz más baja. Naoya, Toji ya había abandonado el clan Sennin en aquel entonces.
Ese asunto no tenía nada que ver con nosotros desde el principio, ¿o sí? Si vamos a decirlo así, entonces Suguru Geto no abandonó también la escuela técnica de hechicería. Naoya Senin se encogió de hombros. Y aún así, incluso ahora, el mundo del Jujutsu no sigue insistiendo en que Satoru Gojo y Suguru Geto permanecieron estrechamente conectados. Todos creen que planearon la rebelión juntos. Suguru Geto fue asesinado por el propio Satoru Gojo. ¿Pero qué hay de Toji? Padre, ¿Toji fue asesinado por tu propia mano? Naobito Senin frunció el ceño. Todos allí conocían perfectamente la respuesta. Ese era Toji Sennin, despertado con restricción celestial. ¿Matarlo con tus propias manos? Destruir el clan Sennin habría sido effortless para él. Pero Toji no hizo eso. Eligió abandonar el clan Sennin y casarse con la familia Fushiguro. Y precisamente porque Toji había hecho eso, el clan Sennin no fue perseguido posteriormente por los altos mandos del Jujutsu. Pero si Satoru Gojo realmente decidiera perseguir el asunto, Naobito Sennin sabía que no había forma de escapar de la muerte. Porque había estado en contacto privado con Toji Sennin más de una vez. Incluso había comprado a su hijo, Megumi Fushiguro. Solo porque Satoru Gojo había sido magnánimo fue que posteriormente simplemente se llevó a Megumi Fushiguro y no reportó el asunto a los altos mandos del Jujutsu. Esa también era la razón por la que, en los últimos años, Naobito Sennin había decidido rebajarse e intentar aliviar las relaciones con el clan Gojo. No quería que el clan Sennin y el clan Gojo permanecieran eternamente enfrentados y aislados el uno del otro como en el pasado. Por eso, anteriormente, cuando las personas debajo de él habían estado hablando de deshacerse de Satoru Gojo, el actual líder del clan Sennin no expresó ninguna opinión. Simplemente bebió solo, sin deseos de seguir hablando con este grupo de idiotas. Sin embargo, lo que complacía particularmente a Naobito Sennin era que su propio hijo, Naoya Sennin, realmente parecía haber heredado la misma forma de pensar y mostraba disposición para llevarse bien con Satoru Gojo. Naoya, entiendo lo que estás pensando. Perseguir ciegamente la culpabilidad de Satoru Gojo no es un movimiento inteligente. Naobito Sennin lo reconoció en voz alta, pero en el instante siguiente su tono cambió. Pero el desfile nocturno de los 100 demonios de Suguru Geto también fue lanzado en Kioto, y Satoru Gojo solo se molestó en lidiar con los espíritus malditos en Shinjuku. Kioto es la tierra sagrada del Jujutsu, así que no podemos simplemente seguir tragándonos las pérdidas en silencio, ¿verdad? También deberíamos obtener algunos beneficios para nosotros mismos. Suguru Geto había orquestado un incidente, el desfile nocturno de los 100 demonios, para apoderarse del espíritu maldito de grado especial Rika Orimoto. El desfile nocturno de los 100 demonios liberó una cantidad sin precedentes de espíritus malditos en Kioto y en Shinjuku, Tokio, causando enormes bajas. Y aún así, Satoru Gojo no lidió con los espíritus malditos a tiempo. En cambio, fue retenido en el campo de batalla por un hechicero de África. ¿No era ridículo? ¿No era negligencia? No es extraño que la gente dijera que Satoru Gojo había estado coludido con Suguru Geto. Después de todo, él era Satoru Gojo, el más fuerte de la era moderna, y aún así de alguna manera fue retenido por un hechicero extranjero. Así que tenemos que asegurar el mayor beneficio posible. Naoya Sennin respiró profundamente. El cadáver de Suguru Geto, junto con la gran cantidad de espíritus malditos que dejó atrás, deberían ser manejados por nosotros en Kioto. Capítulo 5. En el mundo del Jujutsu, existe una regla no escrita que todo practicante debe seguir. Solo otro hechicero puede matar a un hechicero. Ya sean hechiceros Jujutsu que exorcizan maldiciones o usuarios de maldiciones que recorren caminos torcidos, incluso si ambos lados están atrapados en una lucha furiosa y sangrienta, todavía deben preservar el secreto del Jujutsu. En otras palabras, los mortales jamás deben entrar en contacto con el mundo del Jujutsu. Ha habido muchos casos en el mundo del Jujutsu donde usuarios de maldiciones pagaron a asesinos mortales para matar a hechiceros Jujutsu rivales. Los hechiceros Jujutsu no son todopoderosos. La mayoría de ellos siguen siendo humanos de carne y hueso al final del día, así que ¿cómo podrían enfrentarse a las armas y cañones de la civilización moderna? Pero la conclusión no era que los tiempos habían cambiado. Sin excepción, cualquier hechicero Jujutsu asesinado por un mortal degeneraría en un espíritu maldito. La energía maldita en sí misma proviene de las emociones negativas que desbordan los mortales. Si un hechicero muere por un ataque no relacionado con el Jujutsu, entonces la energía maldita restante dentro de su cadáver se descontrolará completamente, convirtiéndolo en un monstruo inhumano que comenzará a devastar el mundo del Jujutsu.
Y así, con el paso del tiempo, el mundo del Jujutsu comenzó a dar gran importancia a la manera en que se manejaban los cuerpos de los hechiceros, especialmente los de hechiceros poderosos. Suguru Geto ya era un practicante de grado especial desde el principio, y encima de eso, su manipulación de espíritus malditos había devorado una enorme cantidad de espíritus malditos. La energía maldita residual dejada en su cuerpo ya era enorme más allá de toda imaginación. Aunque murió a manos de Satoru Gojo, la práctica habitual en el mundo del Jujutsu sería cremar a un practicante poderoso de grado especial como él, solo para estar seguros. Por supuesto, eso solo bajo circunstancias normales. Debido a que Suguru Geto poseía la manipulación de espíritus malditos, una técnica que aparece una vez cada 1000 años, su cadáver tenía un inmenso valor anatómico. La manipulación de espíritus malditos podía cambiar completamente la manera en que los hechiceros Jujutsu exorcizaban maldiciones. Frente a una técnica tan absurda, no hacía falta decir más. Cualquier hechicero querría estudiar la manipulación de espíritus malditos. Era como diseccionar el cerebro de Einstein. Todos los hechiceros deseaban poder cortar el cadáver de Suguru Geto en pedazos y sacarlo para estudiarlo cada vez que no tuviera nada mejor que hacer. Como un transmigrado que conocía la trama al derecho y al revés, Naoya Sennin hacía tiempo que se había dado cuenta de que, aunque Satoru Gojo normalmente sonaba como si estuviera diciendo tonterías y daba el aire de un terrorista social, en el fondo seguía siendo un noble tradicional. Le importaban muchísimo los entierros. Visitar la tumba en el aniversario de la muerte, ofrecer incienso, recitar Amitabha al lado de la tumba, incluso hacer todo tipo de rituales extraños. Todo eso era perfectamente normal. Así que, aunque Satoru Gojo había matado a Suguru Geto, todavía recordaba su antigua amistad y no podía soportar ver sus restos profanados. Al final, eligió enterrar el cuerpo en secreto él mismo, para poder visitar y rendir homenaje a su amigo cercano en el futuro. Después, el cadáver de Suguru Geto fue robado secretamente por Kenjaku usando una pala. Luego, a través de la técnica maldita de trasplante cerebral, tomó posesión del cuerpo de Suguru Geto, finalmente dando el paso más crucial en el plan de 1000 años que había estado tramando. Pero Naoya Sennin era diferente. Lo que tenía dentro ahora era el alma de una persona moderna y civilizada. Después de todo, encender petardos durante las visitas a las tumbas puede provocar fácilmente incendios forestales. El entierro también desperdiciaba recursos de tierra. Esas eran costumbres atrasadas que deberían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. Así que este transmigrado decidió dejarle a Satoru Gojo una urna. En otras palabras, mientras Suguru Geto fuera cremado exitosamente, entonces Jujutsu Kaisen tendría que cambiar su nombre a Jujutsu Kaisen. La próxima vez volveremos a pelear. ¿El cadáver de Suguru Geto? La ceja de Naobito Sennin tembló. Como el actual líder del clan Sennin y el hechicero de grado aún más fuerte reconocido por el mundo del Jujutsu, naturalmente entendía lo que su hijo intentaba decir. Las técnicas innatas quedan grabadas en la carne desde el momento en que una persona nace. Suguru Geto estaba muerto, pero manipulación de espíritus malditos seguía grabada en su cadáver. Nunca había existido un precedente en el mundo del Jujutsu para copiar una técnica innata, pero eso no significaba que fuera imposible en el futuro. Si el clan Sennin podía apoderarse del cadáver de Suguru Geto y ser el primero en desentrañar los secretos de manipulación de espíritus malditos, entonces recuperar la posición más alta entre las tres grandes familias sería tan fácil como beber agua. Aún así, profanar abiertamente un cadáver de esta manera era un poco difícil de hacer ver respetable. El anciano acarició su barbilla y miró de reojo, solo para descubrir que las otras grandes figuras del mundo del Jujutsu de Kioto presentes en la reunión ya habían cambiado de expresión después de escuchar la propuesta de Naoya Sennin y ya habían comenzado a discutirla en privado. Entre ellos, el líder del clan Kamo estaba especialmente impactado. Miró fijamente el rostro despreocupado de Naoya Sennin, como si jamás hubiera imaginado que alguien se atrevería a proponer algo tan escandaloso. De hecho, Naobito Sennin entendía muy bien ese sentimiento. Después de todo, como miembros de las altivas tres grandes familias, viejos como ellos todavía se preocupaban por su dignidad. A su edad, ya habían comenzado a pensar en la reputación que dejarían atrás. ¿Cómo podrían ser como estos jóvenes, cada uno desesperado por lograr hazañas y hacerse famoso en el mundo del Jujutsu? Y Naoya ya era joven y arrogante desde el principio. Cuando planteó esto, ¿había siquiera una pizca de vergüenza en su rostro? ¡Qué mocoso tan descarado! ¿Cómo terminé con un hijo tan descarado? ¿Realmente ahora, acaso no es básicamente una copia de mí cuando era joven? Ejem. Naobito Sennin tosió varias veces, silenciando la discusión a su alrededor.
Aunque Suguru Geto era de Tokio, su estatus es sensible. Y los vínculos de Satoru Gojo con él realmente son bastante ambiguos. Como tierra sagrada del Jujutsu, y como un tercero imparcial, nosotros en Kioto sí tenemos la responsabilidad de supervisar sus acciones. Creo que realmente sería mejor si manejáramos nosotros mismos el cadáver de Suguru Geto, junto con la gran cantidad de espíritus malditos que dejó atrás. En el momento en que Naobito Sennin tomó la decisión, las personas a su alrededor inmediatamente expresaron su aprobación. Creo que el líder del clan Sennin hizo un excelente punto. Si Suguru Geto hubiera nacido en Kioto y entrenado en Jujutsu en la escuela de aquí desde la infancia, dudo que hubiera caído en el camino equivocado en absoluto. Todos saben cómo son las personas de Kanto. Demasiados de ellos son fríos y carecen de calidez humana. Incluso la manera en que usan el Jujutsu es mucho más aterradora que la de los hechiceros de aquí. La gente de Tokio incluso pone el sushi directamente sobre la mesa para comerlo. ¿Qué clase de modales puedes esperar de hechiceros de fuera de la ciudad? La propuesta de Naoya Sennin fue rápidamente aprobada en su totalidad por la reunión. Kioto siempre había menospreciado a los hechiceros de Tokio desde el principio, viéndose a sí misma como la tierra sagrada del Jujutsu. Y en los últimos años, Tokio solo se había vuelto cada vez más próspera. Satoru Gojo incluso había ido allí para convertirse en maestro, y así de fácil, el centro de desarrollo del mundo del Jujutsu se inclinó completamente hacia Tokio. Así que, cuando se trataba de tomar posesión del cadáver de Suguru Geto, junto con esa enorme reserva de espíritus malditos, los viejos hechiceros de Kioto lo apoyaban con ambas manos y ambos pies. El transmigrado soltó silenciosamente un largo suspiro de alivio. Realmente no esperaba que las cosas fueran tan fluidas. Parecía que, incluso si Naoya Sennin era una basura completa, era difícil discutir el hecho de que había nacido bien. Este joven maestro de Kioto realmente era otra cosa. Mientras todos comenzaban a lanzarse cada vez más insultos regionales, la reunión terminó entre carcajadas y conversaciones alegres. Naoya Sennin no se quedó más tiempo del necesario. Después de todo, juzgando por la personalidad del dueño original, no había manera de que se quedara inclinándose y adulando a estos peces gordos de Kioto, desesperado por hacerse notar y ganar favores. Este transmigrado todavía tenía muchas cosas que hacer después. Después de todo, como un villano al que no le quedaban muchos días de vida, si se atrevía a relajarse aunque fuera un momento, entonces perder la cabeza se convertiría en una posibilidad muy real. Lidiar con el cadáver de Suguru Geto solo había sido un encargo secundario. Lo que Naoya Sennin necesitaba pensar ahora era cómo lidiar con el próximo Toji, para que su prima pudiera mostrar misericordia más adelante y perdonarle la vida. Justo cuando el transmigrado abandonaba el lugar contra el flujo de la multitud, cargado de pensamientos, no notó que alguien en el mar de personas se había detenido repentinamente, se giró y fijó su mirada en el Naoya Sennin que se alejaba. Una fría intención asesina se deslizó hacia la parte trasera de su cuello. Naoya Sennin, es así. Los labios del hombre se curvaron ligeramente, pero bajo su flequillo había una horrible línea de sutura. Pensé que no eras nada especial. ¿Quién habría imaginado que habías estado ocultando tu filo detrás de un borde desafilado todo este tiempo? Tal como se espera del próximo líder del clan Sennin. La excesiva arrogancia de Satoru Gojo casi hizo que te pasara por alto. Casi olvidé que tú también eres alguien de la misma era que Gojo. Kenjaku golpeó suavemente su hueca frente con un dedo y reveló una sonrisa algo impotente. Esto hace las cosas un poco problemáticas. Si no puedo obtener el cuerpo de Suguru Geto, entonces muchas cosas no podrán hacerse. Pero eso es exactamente lo que hace que vivir sea tan infinitamente interesante. Si incluso personas sobresalientes como tú tienen que avanzar luchando paso a paso, entonces ¿cómo podrían peces pequeños como nosotros esperar una vida completamente tranquila? Después de darle a Naoya Sennin una última y larga mirada, Kenjaku volvió a mezclarse entre la multitud y desapareció con el flujo de personas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.